Estimados compañeros, doctora Janet Castro, en este día al tratar sobre la abogacía y el abogado nos ha sido muy significativo porque el tema a continuación en la asignatura de deontología jurídica es muy importante y creemos conveniente compartirlo y socializarlo con cada uno de ustedes, debido a que nos permite tener una idea más justa y consciente. Sean bienvenidos. La abogacía y el abogado tienen la libre función del seguimiento de regla tras regla de todas las leyes aplicadas por el Estado, siendo muy fundamental en la actualidad brindando asesoría jurídica dentro de un proceso judicial. Su finalidad primordial es la clara defensa de los individuos de la sociedad ante las sanciones aplicadas por tribunales o autoridades de acuerdo a los actos cometidos. La abogacía es la profesión ejercida por los abogados, que son los profesionales que ejercen el derecho en asistencia de terceras personas, siguiendo las leyes de determinado país. Un abogado, por otra parte, es el profesional en derecho que se dedica a brindar asesoría jurídica o que defiende o representa a una de las partes en un proceso judicial. El deber del abogado ante su profesión es el cumplimiento de la justicia, llevándola paso a paso, para que se pueda hacer de manera justa y legal, de manera que se aplique sanciones merecidas a los individuos, quienes incumplieron las normas no requeridas por el Estado. Además, debe tener una confianza plena con su cliente, ya que él está puesto ante la firmeza de la ley, en lo que el abogado ejerce su deber de defender la verdad de hechos y códigos penales con finalidad de proceder al arreglo y el debido respeto de las autoridades judiciales. Al remontarnos hasta Egipto, descubrimos que en el sistema legal de esta antiquísima cultura no existió la defensa con abogados. Durante el proceso, las partes se dirigían por escrito al tribunal, explicando su caso, el que luego de hacer el estudio pertinente emitía la sentencia. Asimismo, en los canales judiciales de China tampoco figuraba un ejercicio similar al del abogado, aunque sí había notarios e intermediarios que actuaban como fiscales. Muchos tratadistas del sistema judicial chino sostienen que este pueblo estaba bien informado sobre las leyes escritas y normas que les permitía plantear su defensa en función de este conocimiento. En la India, por su parte, tanto en el periodo budista como el brahmánico, tampoco existió la figura del defensor. Además, en Babilonia también existió la administración de justicia, tanto en el periodo sumerio como en el acadio, y desde luego existieron tribunales. Pero como en Egipto, tampoco hubo ese intermediario que los romanos muchos siglos después llamaron abogado. Las partes recurrían a los jueces y luego apelaban al rey o emperador, según las épocas históricas. El rey, que era el brazo de la justicia, tenía la última palabra. Igualmente, entre los hebreos, el sistema legal tampoco se distinguió de los anteriores. Fue en Roma donde se desarrolló plenamente y por primera vez, de manera sistemática y socialmente organizada. La profesión del abogado, palabra que viene del vocablo latino advocatus, que significa llamado, porque entre los romanos se llamaba así a quienes conocían las leyes para socorro y ayuda. Sin embargo, en Grecia también existían oradores o abogados que se dedicaban a componer alegatos para los que tenían necesidad de ellos, aunque esta práctica era contraria a la disposición de las leyes que mandaba que se defendiesen las partes a sí mismas sin emplear socorros extraños. Finalmente, cabe recalcar que en la era moderna, la profesión del abogado en España fue grisácea y oscura, y no gozaban de la necesidad de libertad para ejercer su profesión. Asimilados a burócratas como funcionarios públicos, jamás pudieron cumplir su misión de proteger al oprimido y al injustamente perseguido. Situación muy diferente a la de Francia, el cual fue de los primeros países en los cuales la abogacía tuvo un papel preponderante en la sociedad, respetando y acatando las leyes correspondientes. Lo ya mencionado por parte de mi compañero, podríamos decir que hacia el siglo IV después de Cristo ya existía la figura del letrado como la conocemos ahora. Profesionales formados en la ley y retórica requiriendo estudios de al menos 4 años y afiliados a una institución o a un colegio. Además, la cuota máxima se amplió hasta los 100 sólidos bizantinos, una cifra mucho mayor que la anterior, y que permitía constituirse como abogado y ganar el dinero suficiente para vivir. Además de la figura del abogado, fiscal y juez surgió la del notario, que redactaba escritos, testamentos y daba fe en actas oficiales, entre otras responsabilidades. Todo esto cambió con la caída del Imperio Romano, que trajo
una degradación y pérdida de los profesionales legales, entre ellas la abogacía. La ley anterior se perdió y hasta 1140 no había profesionales de la ley como tales y mucho menos letrados o jueces. Las prácticas anteriores se perdieron y solo se conservaban manuscritos en distintos monasterios. A principios de la Edad Media, por lo tanto, la abogacía dejó de existir. Posteriormente, surgieron individuos que estudiaron derecho canónico, con ánimo de servir a la Iglesia católica, como curas o sacerdotes. Sin embargo, entre 1190 y 1230 hubo un giro crucial en el enfoque con respecto a la profesión, y se sabe que algunos individuos se volvieron abogados, pero sin afiliarse a ningún colegio o institución, dado que no existían como tales por el momento, pero sí cobrando cuotas por defender a las partes en los juicios. La regularización empezó en el año siguiente, en 1231, cuando en Francia dos concilios ordenaron que quien fuera a ejercer la profesión de la abogacía se adscribiera a la institución pertinente y debían hacer un juramento ante los obispos de su región, a fin de estandarizar y regularizar a los abogados que por aquel entonces se adherían al derecho canónico. En 1237, un juramento similar se instauró en Londres, y en la misma década, este sistema se extendió por toda Siria. A finales de 1250, este era el estándar de Europa, desencadenando un proceso de regularización que afectaría a todo el occidente. Así, en 1275, el Concilio de Lyon II se decidió que todo tribunal canónico debería someterse a un juramento ante la autoridad religiosa local. De igual modo, fue apareciendo paralelamente un derecho civil, cuyo derecho fue más rápido en Inglaterra y que también se sometió a una estandarización que acabó llegando a toda Europa. En 1280 surgieron los primeros colegios, además de numerosas reformas legales concernientes a abogados. Los letrados estaban obligados a defender solo a una de las partes. No podían apelar a ninguna ley falsa de manera intencionada y debían adscribirse a un meticuloso proceso de admisión en sus respectivos colegios. Posteriormente, la jurisdicción francesa tendría una larga influencia, conservándose la estructura de los juramentos en el sistema adoptado por el Cantón de Ginebra en 1816. La estela de la ley de la Edad Media es larga, pero también se incluye gran parte del derecho romano que se pudo rescatar de los manuscritos de los monasterios, lo que influyó en la figura del abogado en gran medida. Hoy en día, la profesión de la abogacía no ha cambiado demasiado con respecto a la historia de los abogados, a las bases asentadas a lo largo de la historia. Incluso al día de hoy existe algunas jurisdicciones la figura del procurador, que trabajando con el letrado representa al justiciable. Esto es especialmente aparente en España, siendo aquella figura una en un proceso de desaparición, pero que ha permanecido durante mucho tiempo inexplicablemente integrada en la justicia española. Por esta permanencia de nuestra herencia en material legal resulta interesante ver qué ha cambiado y qué no durante toda la historia de la abogacía. Requisitos para el ejercicio de la abogacía. El abogado o abogada, según el artículo 324 del Código Orgánico de la Función Judicial, para poder ejercer su profesión patrocinando, tiene que cumplir con los siguientes requisitos. Debe tener título de abogado o abogada otorgado por una facultad de jurisprudencia, derecho o ciencias jurídicas de una universidad legalmente reconocida e inscrita en el Consejo de Educación Superior. Si se trata de un título obtenido en el extranjero, deberá acreditarse su previa homologación e inscripción. Además, debe hallarse en goce de los derechos de participación política y si la abogada o abogado es extranjero, debe hallarse en goce de los derechos de participación. También debe formar parte del foro mediante su incorporación al registro que, al efecto, mantendrá el Consejo de la Judicatura a través de las direcciones regionales. El número de inscripción en el libro respectivo será el de la matrícula profesional, que incorporado a un carné servirá para acreditarse ante los órganos jurisdiccionales y demás organismos del sector público y privado de la capital provincial del abogado o abogada. Además, no debe hallarse inmerso en las incompatibilidades para patrocinar establecidas en el artículo 328 de esta ley.
por razones de función como las del presidente, asambleístas, jueces, entre otros. También debe tener el certificado de aptitud profesional, que de acuerdo al artículo 339 del Código Orgánico de la Función Judicial, que habla de la obligación de realizar la asistencia legal gratuita para la ciudadanía, en la cual todo egresado de derecho tiene que cumplir un año de práctica preprofesional y servicio a la comunidad. El artículo 4 de la Ley número 71 del 31 de diciembre de 1971, que regula determinadas profesiones judiciales y jurídicas, antepone el principio de monopolio por parte de los abogados en cuanto a la asistencia y la representación de las partes, la demanda y el alegato. Tanto en primera instancia como en fase de apelación ante las jurisdicciones del ámbito judicial y administrativo, así como ante todos los organismos jurisdiccionales o disciplinarios. El manifestar que el papel del abogado en la actualidad ha sufrido un grave quebranto, puesto que erróneamente se le ha considerado como un elemento obstruccionista y explotador, desconsiderado y lento, sin tomar en cuenta que el mal reside en las normas procesales que conlleva nuestro sistema procedimental obsoleto, que vuelve engorrosa la administración de justicia y en una inequidad al juzgador, que también es un abogado. Sin embargo, desde el inicio de la República hasta la actualidad, vale recordar que los sistemas legales que han imperado en nuestro país jamás han alcanzado a plenitud la aspiración de los ecuatorianos para encontrar una administración de justicia ágil y justa. Esto es a través del juicio rápido, de trámite corto y de efectos inmediatos, para que el litigante no pierda cada día fe en la justicia por la aplicación de sistemas caducos que no detectan la angustia de quienes demandan la reivindicación de sus derechos violados. Un abogado puede formular alegaciones en cualquier lugar, inclusive fuera del área de su competencia, pero no puede presentar una demanda sino dentro de esa misma área. Si es necesario, corresponde a la parte designar adicionalmente un abogado defensor que sea inscrito en la jurisdicción donde se desarrolla la instancia. Juicios sobre la abogacía. Para ser un buen abogado se debe tener capacidad de análisis y de argumentación para exponer tanto a sus clientes como en los tribunales los aristas de cada caso y su relevancia. Al tiempo, será un buen negociador con capacidad de persuasión, ya que además de velar por los intereses de sus clientes cuando surgen conflictos, el buen abogado es aquel que también evita que se produzcan. Para anticipar y evitar los litigios, un buen abogado ha de ser metódico y ordenado con la información, los documentos que redacta y los casos que maneja, así como ser persistente para que nada se escape. Es conveniente ser ágil en la toma de decisiones y flexible para adaptarse a los giros que se produzcan en cada situación. Por esta razón, será vital también que el abogado sea resolutivo y mantenga su motivación en buena forma, ya que de su buen trabajo dependen los intereses de sus clientes. Por último, aunque esencial, un buen abogado debe ser paciente, ya que tendrá que lidiar con discusiones ajenas y tensiones del día a día de las personas con las que trata. Será discreto y cumplirá el código ético como la obligación del secreto profesional y velará el cumplimiento de la ley. La abogacía contemporánea. La abogacía desde sus inicios estuvo inspirada por los principios que rigen y han regido el desenvolvimiento de su actividad. Siempre ha existido derecho, debido a que una sociedad no puede vivir sin derecho, pero no siempre han existido abogados. En el ejercicio de la profesión jurídica han ocurrido profundas transformaciones a partir de mediados del siglo XX. El auge de la profesión jurídica se produce con el nacimiento del capitalismo, con la expansión de los negocios y de los intercambios comerciales y culturales, ya que posibilitó que la profesión comenzara a configurarse como un medio de vida y como un monopolio en el área del saber. Se vio fundamental en los negocios porque ya sabemos, requieren planificación y eficacia y estandarización, lo que hizo que los abogados fueran imprescindibles en la compra y venta de terrenos, en los contratos financieros, en los diversos problemas que comenzaron a generarse por las herencias, etc. Teniendo esto en cuenta, ¿cómo es que la abogacía contemporánea cambia en referencia a la abogacía tradicional? Pues bien, en la abogacía tradicional existen autoridades que pueden cambiar las normas vigentes, pero son ellos y solo ellos los que lo pueden hacer. Por eso anteriormente las leyes o normas no podían ser revocadas por ningún poder. En cambio, la abogacía contemporánea tiene una característica diferente a la tradicional,
y es que permite las posibilidades de que las normas sean dictadas o revocadas, y de esta manera las normas que pueden ser válidas hoy, mañana pueden dejar de serlo. Dentro de la abogacía contemporánea se ve implicado el derecho natural contemporáneo, el cual es el conjunto de tendencias y us naturalistas de la edad contemporánea, como la neoescolástica, la ratiovitalista, etc. Además, podemos recalcar el hecho de que actualmente se presentan 5 retos para la abogacía contemporánea latinoamericana, que son las prácticas de buen gobierno corporativo de bufetes de abogados, ya que a partir de los escándalos de corrupción que se han descubierto en los últimos años, ha cobrado mucha relevancia comenzar a hablar seriamente de la implementación de prácticas de buen gobierno corporativo dentro de estos bufetes. La implementación de cursos de management en las escuelas de derecho. Se busca dar importancia a la enseñanza de cursos pre y posgrado que respondan a las siguientes interrogantes. ¿Cómo debe cobrar un abogado sus servicios? ¿Cómo desarrollar destrezas para generar negocios o venta de servicios jurídicos? ¿Cómo estructurar y o gestionar un despacho de abogados? Etcétera. Competitividad de los abogados latinos frente al desembarco de bufetes extranjeros. En los últimos años se ha presenciado la llegada de un número creciente de grandes bufetes de abogados globales. Si bien por una parte representa una gran oportunidad profesional intercultural para los abogados latinos, por otra se trata de un gran reto para los bufetes locales para volverse más competitivos y diferenciarse a través de propuestas de valor únicas. Gestión de bufetes como empresas de servicios. Los abogados que son parte de bufetes pequeños o grandes deben ser conscientes de que sus organizaciones son verdaderas empresas de servicios y por lo tanto han de gestionarse como tal, utilizando herramientas como el planeamiento estratégico, el marketing jurídico, etc. Inversión en innovación y tecnología. Los abogados que no innoven en la forma de prestar sus servicios legales serán desplazados. Y nos referimos a la innovación como aquel valor agregado que implica un proceso humano creativo que genera una experiencia única en los clientes a fin de fidelizarlos. La clave del éxito estará en mantenerse en la vanguardia e incorporar estas nuevas prácticas al ejercicio profesional. Para finalizar esta exposición, hablaremos sobre el rol social del jurista. La función del jurista es la modificación o creación de normas jurídicas congruentes a las necesidades de la sociedad. Pero el jurista no solo debe defender la institucionalidad de las leyes, sino que tiene que ayudar a orientar a la aplicación de la verdadera justicia, guiando a cada quien sobre los derechos que le corresponden y de qué manera pueden ser aplicados. Para ello, debe procurar que se superen las diferencias entre personas, grupos e instituciones de la sociedad, logrando conformidad e igualdad para cada individuo de la misma. Para que la sociedad de la que hablamos pueda permanecer ordenada, requerimos un instrumento indispensable como lo es la organización. ¿Y cómo logramos esta organización? A través de la abogacía. Es por eso la importancia del estudio de la sociología jurídica y su relación con la verdadera misión del abogado. Así podemos concluir que el jurista es el encargado de defender la validez de la correcta aplicación de la ley en el campo de las relaciones públicas y privadas para que continúen los ideales de paz y de justicia.